Bien, buenas tardes. Vamos a empezar entonces la sesión de hoy día, la sesión número 18, y retornamos al tema de mercado de factores. Deberíamos poder terminar ya el tema de mercado de factores. Vamos a empezar con el tema de renta económica, ¿no? ¿Cuál es la idea de la renta económica? En el caso del mercado de factores, el tema de la renta económica a mano derecha es el excedente del productor, ¿no? Entonces, mano izquierda, estamos hablando de la renta del factor, ¿no? La renta del factor de producción, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la idea? Lo que tienen ustedes allí entonces es la función de demanda del factor. Vamos a marcarla de nuevo. Esta es la función de demanda del factor y la correspondiente función de ingreso marginal del factor. ¿Okay? Demanda del factor de un lado, ingreso marginal del factor del otro lado. Y tienen también la curva de oferta del factor, ¿no? Esta es la curva de oferta del factor. Muy bien, ¿cuál es la idea? La idea es que tendríamos que vincular el ingreso marginal del factor con la función de oferta. En su caso podría ser la función de gasto marginal de acuerdo a la matriz, ¿no? En este caso se está considerando simple y llanamente la función de oferta, ¿no? Por lo tanto, esto va a representar este nivel de contratación, ¿sí? Y para ese, para ese nivel de contratación, primero vamos a hacer el equilibrio a nivel de la competencia, ¿ya? Vamos a hacer el equilibrio a nivel de la competencia, acá, ¿sí? Ahí está, entonces, lo que van a tener ustedes es el nivel de contratación y el nivel de salario, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que a nivel del análisis marginal nos encontramos en esta posición y para esta posición la contratación de la mano de obra nos lleva a este punto en la función de demanda del factor, ¿no? Y en consecuencia se estaría recibiendo un salario como este de acá, que es el salario por trabajador, ¿ok? Este es el salario por trabajador. Entonces, ¿cuál es el sentido de este salario por trabajador? El área que ustedes ven que está siendo achorada de color, digamos, celeste, ¿no? Esa área de ahí estaría representando el nivel de renta, ¿no? Es decir, acá estamos hablando de este nivel de renta con este rectángulo, y hasta lo que vendría a ser la función de oferta. Hasta la función de oferta. Entonces, esto vendría a ser una renta económica. Vamos a ponerlo ahí. Esto sería la renta económica. Okay, ¿cuál es la idea del concepto acá? ¿Cuál es la idea del concepto? Vamos a intentar precisarlo más, ¿no? Vamos a intentar una mayor precisión. A ver, viene a ser el área, es el área debajo del salario y hasta la curva de oferta del factor, ¿sí? Es el área
debajo, es el área debajo del salario, y hasta la curva de oferta del factor, ¿no? Les pregunto a ustedes qué cosa es esto de acá que estoy empezando a dibujar, a achurar. ¿Qué sería esa área, ¿no? Vamos a ver, estoy preguntando a Cecilia. Cecilia, ¿qué sería esa área en tu opinión? Sería lo que le cuesta producir. Le cuesta producir. ¿Producir qué? De los... ¿Mm? Acuérdate, ¿No mano sería? derecha, mano izquierda, ¿ya? Mano derecha, mano izquierda. Creo que te has quedado en la mano derecha. ¿Sí? Observa de que... Lo equivalente para... A ver, de nuevo. Sí, digo que, claro, dije lo de la mano derecha, pero sería lo equivalente en la mano izquierda. Acá tienes número de trabajadores y arriba tienes la función de oferta de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, esta función de oferta, ¿qué es lo que está generando? Está generando los costos para cada quien que le permitan ofertar esa cantidad. Entonces, ¿cómo leo yo un punto cualquiera de la función de oferta, ¿no? Si yo me ubicara acá, por ejemplo, yo diría de que ese es el precio mínimo que yo estoy dispuesto a aceptar para poder dedicarme a la producción de algo. Si alguien me contrata, entonces, mira, yo mínimo cobro esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no te están pagando eso? Si no te están pagando esto de acá, no te están pagando esto de acá, entonces tú acá, esto es lo que estás recibiendo. Entonces, si lo de abajo es lo mínimo, por lo tanto acá estás reponiendo tus energías, esto de acá, esta distancia vertical, son tus ganancias, es renta. ¿No? Piensa en el Leo, ¿no? En Lionel Messi, ¿de acuerdo? Digamos de que estamos hablando acá, y él dice de que él necesita $150,000 para reponer sus energías a lo largo de un mes cuando juega 2 partidos que representan, no sé, 150 minutos. Entonces, su desgaste de 150 minutos exige de que él realice gastos que le permitan cubrir ese desgaste y eso vale, qué sé yo, vamos a decir $150,000. ¿No? Pero le están pagando $1 millón. Entonces, la diferencia es una renta. ¿No? Es una renta por el valor que está generando. Una renta por el valor que está generando. Él va a vender a W1, pero el precio mínimo que está dispuesto a aceptar es el que está en la curva de oferta. Entonces, todo ese trapecio que hemos dibujado de color, que hemos achurado de color celeste, son rentas, ¿no? Y imaginen ustedes, cualquiera, a ver, imaginen ustedes que yo voy a dibujar la curva de oferta de otro jugador, ya de repente ustedes pueden, perdón, después de repente ustedes pueden decir un nombre después, pero no me interesa. Esta es la curva de oferta de otro jugador, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese caso, ¿no? Está diciendo que sus costos de reposición son constantes en el tiempo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la distancia que cubra con relación a la demanda nos va a dar, en este caso, un rectángulo, ¿no? El precio de demanda está arriba, el salario está arriba y abajo está los costos, ¿no? Mientras que en el caso de Messi estamos diciendo, mira, los costos de Messi son diferentes, ¿no? O sea, mientras más juega un partido de fútbol,
sus costos crecen y crecen y crecen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema interesante. ¿Qué pasaría finalmente si la curva de oferta fuera así? Si la curva de oferta fuera así, ¿no? ¿Qué piensan ahí con una curva de oferta así? Si la curva de oferta, repito, de la mano de obra tuviera esta forma, ¿no? Ya una perfectamente inelástica, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Es una oferta fija, o sea, la cantidad de Lionel Messi es uno, ¿no? La mamá de Lionel Messi no está en condiciones de tener otro Lionel Messi. Y si estuviera en condiciones de tener otro Lionel Messi, sería una respuesta de largo plazo, de repente 16, 17, 18 años, ¿no? Entonces todo es renta económica. Fíjense, si la curva de oferta fuera la que estoy yo señalando, supongamos que esta es la curva de oferta, perdón. Supongamos, digo, de que esta es la curva de oferta, esta es la curva de oferta. Entonces, la renta económica, vamos a colocar este color, sería este. Esa sería la renta económica. ¿Sí? Es decir, 100% es renta económica. 100% es renta económica, ¿no? Entonces, en la teoría de la renta, ustedes están encontrando con que las demandas de trabajo implican pues, una valoración mayor a las ofertas de trabajo y que en consecuencia, al fijarse una tasa salarial, la tasa salarial repone los costos del factor y encima genera una renta económica. Si por el contrario la demanda fuera horizontal, ahí desaparece la renta económica y se igualaría con los costos, ¿no? Bueno, la idea entonces de renta económica, como hemos puesto arriba a la derecha, es una suerte del excedente del productor, ¿no? Es la renta del factor. Ok, entonces la teoría de la renta es bien interesante. Hay que discutir bien el tema. Está el capítulo en el libro de Pindick para esto. Una curva de oferta verticalizada implica pues de que hay pocas personas que generan ese tipo de oferta, una de mano de obra, del factor, una función de oferta más elástica, más horizontalizada, implica que hay muchos, ¿no? Y por lo tanto, cuando se verticaliza la curva de oferta del factor, la renta es mayor. Cuando se horizontaliza, la renta es menor, ¿no? Cuando se horizontaliza, la renta es menor. Ok, eso a nivel entonces de un tema como el de la renta económica, ¿no? Vamos a ver el tema que habíamos advertido, que era el tema de el monopolio sobre el salario. Acá creo que hay un pequeño error. A ver. Ya, o sea, acá hay un error, no hemos colocado la gráfica correspondiente. Ya. Ok, vamos a dejar esto para el final, de repente, para otra reunión. No tengo acá, tendría que sacar el gráfico y vamos a abandonar esta parte. Y vamos ahora sí a la parte esta de la sindicalización versus la no sindicalización. Este modelo realmente bien interesante, bien interesante. A ver, alguien quiere entrar y entonces yo no lo quiero dejar entrar. Vamos a suspender a la grabación. Muy bien, lo que estaba diciendo es que este es un tema bastante predictivo como modelo, ¿no? Es decir, los modelos para validarse deben tener capacidad de predicción, ¿no? Y obviamente, previo a la predicción, deben poder explicar, ¿no? Explicar y predecir, ¿no? Y predecir. Y este modelo lo hace, ¿no?
A ver, ¿cuáles son las características del modelo? El modelo lo que nos dice es que tenemos una oferta fija de la mano de obra, ¿no? Tenemos una oferta fija de la mano de obra. A ver, vamos a cambiar. Tenemos una oferta fija de mano de obra. Y tenemos la demanda de mano de obra. Entonces, tenemos la demanda de mano de obra que es esta de acá. Por lo tanto, tendríamos un resultado en términos de equilibrio que estaría con esta burbuja, ¿correcto? Esto que va a implicar la fijación, ¿no?, de un salario acá, ¿no?, de un salario acá. Pero que es un salario que es promedio, o sea, para el conjunto del mercado, dada la demanda de mano de obra y dada la oferta de mano de obra, ese sería el salario que equilibra. Sin embargo, la demanda de mano de obra en realidad es una demanda debe estar compuesta por dos partes, ¿no? Un segmento sindicalizado y otro no sindicalizado. Y esto, repito, es bien interesante como análisis y como predicción de lo que ocurre en economías de mercado. Veamos qué pasa con la demanda sindicalizada, ¿no? Entonces vamos a poner una demanda sindicalizada aquí, que es esta de acá. La demanda sindicalizada es esta. Esto. Y entonces esta demanda sindicalizada determina un salario que está acá, que es el salario bajo negociación sindical. Este es el salario bajo negociación sindical. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, significa que un pliego de reclamos es presentado por un sindicato ante la patronal, ante los empleadores, ¿no? Y, por ejemplo, si el sindicato lanza una amenaza creíble de huelga, bueno, los salarios suben, ¿no? Los salarios suben, es más o menos la idea, ¿no? Un acuerdo sindical conduce pues a que el salario se ubique a este nivel, ¿no? Un acuerdo sindical. Observen de que ese nivel está por arriba del salario del mercado, del salario de equilibrio del mercado si no hubiera la presencia de sindicatos, ¿no? Si no hubiera la presencia de sindicatos. Bueno, el tema ahora es qué es lo que va a ocurrir en el mercado. Yo tengo otro componente de demanda, ¿no? Primero tuve un componente de demanda que es la demanda del segmento sindicalizado. Me falta el otro componente de la demanda, y ese otro componente de la demanda, vamos a ubicarlo por acá, es este de acá, ¿no? ¿Qué observan ustedes de este componente de la demanda? Está a la derecha de la demanda del sector sindicalizado, lo cual significa que para iguales tasas de salario, la cantidad que se demanda trabajo en el mercado es mayor, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que si este fuera un salario, ¿no?, entonces el sector sindicalizado demanda pero el sector no sindicalizado demanda más. ¿No es cierto? Esa es la idea, porque la demanda del sector no sindicalizado está más a la derecha, está más abierta también, se ve en la parte inferior, ¿no? No son paralelas, ¿no? No son paralelas. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir si es que existe este sector sindicalizado que fija un salario más alto que el salario del mercado, ¿no?
originalmente, si no hubiera sindicatos, la solución estaría acá, ¿no? ¿Sí? Miren, para este salario de equilibrio, la cantidad demandada en este sector sería esta de acá, ¿no? Y la cantidad demandada en el sector no sindicalizado sería la que estamos señalando acá. ¿Sí? Bueno, pero resulta que este sector hace una demanda de elevación de salarios, ¿no? Entonces, no, yo necesito un salario más alto. Y lanza una amenaza creíble, ¿no es cierto?, de huelga. Entonces el salario sube. Si el salario sube, observen lo que pasa acá, se va a reducir la contratación de mano de obra sindicalizada, ¿sí? Lo cual significa este desplazamiento, ¿no? Nos movemos de acá para acá y de acá para acá. Y por lo tanto estamos saltando por este segmento de la función de demanda del sector sindicalizado. ¿Qué va a pasar con el otro sector, ¿no? Bueno, acá hay gente que está despedida. Acá hay gente que se quedó fuera del trabajo. Esa gente que se quedó fuera del trabajo va a presionar en el otro lado del mercado, el sector no sindicalizado. En el sector no sindicalizado, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay la demanda de una mayor contratación? Entonces los salarios caen, ¿no? Entonces se produce un movimiento así, y esto se produce así, ¿sí? De tal manera de que se van a compensar estos movimientos, ¿no? Este movimiento de contracción en el sector sindicalizado con este movimiento de expansión en el sector no sindicalizado, se van a compensar, se van a anular, porque la función de oferta total de la mano de obra es rígida, ¿no? Es perfectamente inelástica. Entonces, los trabajadores que quedan despedidos de un sector, que quedan fuera de un sector, se van al otro sector, ¿no? Es un tema bien interesante. O sea, la idea en general es esta, ¿no? En el sector sindicalizado, ¿no?, los salarios son más altos que en el sector no sindicalizado, punto, ¿no? El modelo explica lo que ocurre realmente, sí, lo explica bastante bien, ¿no? Explica que da una oferta rígida, ¿no es cierto? El movimiento hacia arriba de los salarios en un sector sindicalizado se compensa por un movimiento hacia abajo en los salarios del sector no sindicalizado. Acá está funcionando lo que se llama, digamos, una rama de la industria, ¿no? Una rama de la industria. ¿Qué significa eso, no? De que estamos hablando del mismo tipo de trabajadores, ¿no?, que en un lado operan, son contratados en empresas donde hay sindicatos, y en el otro lado están siendo contratados en empresas donde no hay sindicato. Donde no hay sindicato les pagan menos, y donde hay sindicato les pagan más, ¿cierto? Es un tema muy interesante, ¿no? Fíjense, en el caso de la UNI, por ejemplo, hay un caso bien, bien interesante, ¿no? Ustedes deben saber de que al inicio de cada semestre académico se recibe un bono, un plus, un incentivo en dinero por inicio de la actividad académica, por inicio de la actividad académica. No sé si tenían conocimiento de eso ustedes, porque ustedes son nuevos, estamos hablando del cuarto semestre, todavía no conocen bien la universidad por razones de la pandemia. Pero cada vez que se inicia un semestre, entonces hay una negociación que se ha realizado, y entonces la universidad le entrega una bonificación a los trabajadores por el inicio del semestre académico, ¿no? Creo que también por el cierre del semestre académico, pero en todo caso estoy seguro de que es por el inicio del semestre académico. Bueno, esto parece tener bastante sentido, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes reciben ese beneficio? Les pregunto a ustedes, a ver, Diego,
Digo, en una universidad donde se hace pues actividad académica organizada en semestres académicos, la universidad le entrega un incentivo económico, ¿no?, al personal para cuando se van a iniciar las actividades económicas, como diciendo, miren, queremos que este semestre sea muy bueno, ¿no? Entonces acá tienen un incentivo. Te pregunto, digo, ¿quiénes reciben el incentivo? ¿No serían los profesores por recibir, o sea, los trabajadores por recibir ese bono por... No, pero ¿qué trabajador lo recibe? Pues los profesores. Sí, yo creo que sí, los Los profesores. profesores, ¿no es cierto? Ok. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de señalar, pues la universidad le entrega un incentivo a los docentes universitarios, como eso, como estímulo, incentivo para, digamos, esperar de los docentes un buen trabajo durante todo el semestre, lo cual generaría, pues obviamente, un bienestar para ustedes, también los estudiantes, en general para la posición de la universidad en términos de los rankings nacionales, ¿no?, y también tal vez los internacionales. Si ustedes se esfuerzan, todos ganamos, y muy bonito, ¿no? Ok, ¿alguien tiene una idea diferente? O sea, Diego dice de que la bonificación la reciben quienes, según Diego y según yo también, deberían recibirla, que serían los docentes, ¿no? A ver, Lady Jorge tiene la misma idea, o sea, hay una negociación, ¿no? Y finalmente las autoridades deciden entregar esta bonificación. Y dice Diego que la reciben los docentes y el profesor piensa que es correcto que lo reciban los docentes. ¿Qué piensas, Lady? Yo creo que sí, también estaría de acuerdo. Correcto, ¿no? Parece lógico, parece algo simple, ¿no? Lamentablemente es falso. La bonificación la recibe el personal administrativo de la universidad, no el personal docente. Es una locura, ¿no es cierto? Es una locura, o sea, es una bonificación por inicio de actividades económicas, y repito, me parece que también por cierre de actividades académicas, ¿no? Entonces, es un incentivo que se le da al sindicato de trabajadores de la universidad, el SUTUNI, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad, el SUTUNI. Ellos reciben una bonificación, no sé, 800 soles, 1000 soles, algo así, una vez al semestre, por lo tanto 2 veces al año, por inicio de actividades académicas, y creo, repito también, pero estoy seguro de lo primero, por fin, ¿no? Entonces podrían ser, de hecho son 2 bonificaciones al año, y podrían ser 4, si es que también se la dan al final del semestre, ¿no? Bueno, esto es un absurdo total, ¿no? Lo que ocurre es que los docentes universitarios no están sindicalizados, ¿no? Mientras que los trabajadores sí están sindicalizados, y sí, los trabajadores, y ha ocurrido varias veces, ¿no?, lanzan una amenaza creíble de huelga. Por ejemplo, cierran la universidad, controlan el ingreso de las puertas, no van a ingresar, no van a empezar las clases, etc. Entonces la autoridad se dice, ok, vamos a darle esta bonificación, ¿no? Esto que seguramente a ustedes les parece increíble, a todo el mundo les parece increíble, esto ocurre en la universidad, ¿no? El sector sindicalizado, que no son los docentes, reciben una bonificación con ese nombre, ¿no? Yo preferiría, porque me parece correcto que reciban la bonificación, ojo, pero yo preferiría que le pongan otro nombre, ¿no? Bonificación por alguna otra cosa relacionada con la actividad que ellos realizan, pero no por la actividad que nosotros realizamos, ¿no? Una explicación que dan es que los docentes tienen un sueldo más alto que los de los trabajadores. Nadie discute eso, pero no puede ser de que ese bono se llame así. Pero es la mejor demostración de este modelo. El sector sindicalizado tiene pues esos bonos. En el Perú, la empresa Movistar, ¿no es cierto?, que tiene
en la práctica el monopolio de la telefonía fija, lo cual no es decir mucho, ¿no? Porque la telefonía fija a nadie le interesa hoy día, ¿no? Yo tengo tiempo discutiendo con mi esposa para eliminar el teléfono fijo, ella no quiere, y bueno, seguimos con el teléfono fijo que no lo usamos para nada, ¿no? Entonces casi nadie utiliza teléfono fijo, pero bueno, ahí tenemos nosotros un teléfono fijo. Movistar tiene una serie de servicios, una empresa extraordinariamente grande, y antes se llamaba Compañía Peruana de Teléfonos, ¿no? Más conocida como la CPT, ¿no? Bueno, esta empresa era una empresa pública, ¿no? Una empresa pública, ¿no? Hace 20 y tantos años, ¿no? Fue vendida por el gobierno de Fujimori, ¿no? Por el gobierno de Fujimori, ¿no? Y fue comprada por los españoles, ¿no? Ojo, fue comprado por una empresa pública española que es Movistar, que es una empresa pública, ¿no? Ellos invirtieron acá y compraron la compañía peruana de teléfonos. Bueno, la compañía peruana de teléfonos tiene un sindicato tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que el sindicato tiene sindicato. Repito, la compañía peruana de teléfonos hace 25, 30 años era una empresa tan grande, pero tan grande, que el sindicato tenía sindicato. Entonces existía el sindicato de trabajadores del sindicato de trabajadores de la compañía peruana de teléfonos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa de que el sindicato es tan grande que para poder administrarse contratan trabajadores, ¿no? Ellos administran un local de unos 10 o 12 pisos en el centro de Lima, ahí por donde está Plaza Real, Wilson con Uruguay, ahí cerca nomás ellos tienen su local sindical, que tiene, sí, unos 12 pisos más o menos, tiene auditorio, tiene, bueno, tiene todo, ¿no? Unos 12 pisos tiene. Y comprenderán que para administrar 12 pisos se necesita personal, entonces ellos contrataron trabajadores y los trabajadores se organizaron en un sindicato, entonces tenían un sindicato de un sindicato, ¿no? Creo que también ya les hicieron huelga en alguna oportunidad. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque el sindicato era tan grande que era muy poderoso, entonces realizaba amenazas creíbles, ¿no? Como la que estoy señalando acá, ¿no? Amenazas creíbles, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, allí que trabajó ahí hace años, muchos años, ¿no? Y una vez me llama y me dice, oye, ¿tienes alguna idea de qué cosa pedir? No sabemos qué pedir. O sea, tenían de todo, ¿no? Tenían de todo ellos, ¿no? Cada trabajador tenía 2, 3 teléfonos. En esa época, para tener un teléfono fijo había que comprar una casa. Porque si tú querías un teléfono, bueno, pedías, hacías tu solicitud y demoraban 2 años, 3 años en darte un teléfono, ¿no? Y si querías tener un teléfono rápido, mejor te comprabas una casa, ¿no? Entonces, compro casa con teléfono, ¿no? Y la comprabas y así tenías rápido un teléfono, ¿no? Los trabajadores todos tenían varios teléfonos y una serie de cosas, ¿no? Igual que en la uni, al inicio del año recibían una bonificación y bueno, muchas cosas, ¿no? Fíjense lo que les voy a decir, ¿no? Las chicas en la compañía peruana de teléfonos tenían derecho a no venir al mes, un par de días, por las razones que ustedes pueden pensar, ¿no? O sea, las razones que tienen que ver con las chicas en un mes. Bueno, ellos tenían un acuerdo sindical que les permitía faltar 2 días al mes por las razones esas. Después me contaron de que ese acuerdo no se cumplía, que no se cumplía porque, digamos, como que las chicas tenían pues que decir, yo no voy a venir el día tal y el día tal, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ese día es el día, ¿no? Entonces, era eso, ¿no? Era eso, o sea, pedían cosas increíbles. El resultado es que el salario era tan alto, atención, con esto cierro el comentario, el salario era tan alto, pero tan alto, que cuando llega la empresa española, lo primero que hace es decirle que no pueden trabajar con esos salarios tan altos, ¿no? Y que va a
rebajar los salarios, ¿no? Y lo que les pedía a los trabajadores que aceptaran la rebaja de los salarios, y si no aceptan la rebaja de los salarios, pues iban a tomar acciones que se las permitía el contrato, la compra que habían hecho, para que, pagándole todos sus beneficios, pues simplemente los retiraban de la empresa, ¿no? Entonces, los trabajadores no aceptaron la reducción de salarios. Un sector sí lo aceptó, luego lo voy a comentar, un sector lo aceptó, pero la gran mayoría no aceptó. Y entonces vinieron los planes para que retirarlos de la empresa. Entonces, para retirarlos de la empresa habían dos planes, uno detrás del otro. El primer plan era, les daban incentivos para que se vayan, ¿no? Por ejemplo, el amigo que yo comentaba, finalmente aceptó el incentivo, ¿no? Le daban una cantidad de dinero, no sé, es como si hoy día les dieran pues $250,000 de incentivo, aparte de tus beneficios, ¿no? Y te vas, ¿no? Entonces cobró sus incentivos más sus beneficios, que eran mucho dinero, y bueno, se dedicó a hacer otra cosa, a formar una pequeña empresa, qué sé yo, ¿no? Entonces, así se redujo el tamaño de la empresa enormemente en términos de trabajadores. Pero hubo un pequeño grupo de trabajadores que sí aceptó, ¿no? ¿Y saben cuál era la lógica? La lógica era esta. El salario que me pagan es tan alto, pero tan alto, que si me pagan la mitad, sigue siendo alto. Entonces, ellos fueron los que tuvieron, digamos, una reacción más, entre comillas, inteligente frente al problema, ¿no? Fueron los que dijeron, oye, hay que reconocer de que realmente nosotros estábamos muy bien acá, ¿no? Muy bien estábamos acá. Y bueno, vienen los españoles y nos dicen, oye, no es así, pues no es demasiado alto el salario. Entonces, repito, ¿no? El salario que tenían era tan alto, pero tan alto, que la mitad del salario seguía siendo un salario alto, ¿no? Es como si hoy día ustedes estuvieran ganando, no sé, pues $5,000 mensuales y le ofrecen $2,500 mensuales, ¿no? La pregunta es, ¿dónde consigues un salario de $2,500 mensuales? La respuesta es que probablemente en ningún sitio. Entonces mejor es quedarte con $2,500 mensuales hasta que, bueno, llegue la edad de tu jubilación, ¿no? Ahí tienen ustedes el rol de, en este caso, la presencia de un sindicato, ¿no? Un sindicato muy fuerte, muy poderoso. Todavía existe el sindicato, pero ya pues no tiene la fuerza que tenía antes, ¿no? Que era un monopolio en realidad, monopolio sindical. Ok, este es el tema entonces, con este ejemplo que creo que es muy, muy valioso. El ejemplo de la UNI, que es un ejemplo pobre, y el ejemplo de la Compañía Peruana de Teléfonos, que creo que es un ejemplo muy, muy atractivo, ¿no? Repito, hay sectores donde la sindicalización genera una elevación sustantiva de salarios que finalmente queda compensada por bajos salarios en otros sectores donde no hay sindicalización, ¿no? Un tema aparte de discutir por qué no hay sindicalización en otros sectores. Ok, no sé si hay alguna consulta hasta aquí. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a cerrar esta parte. Y ya cerramos con el tema del monopolio bilateral, ¿no? El tema del monopolio bilateral. Voy a agrandarlo un poco para que pueda apreciar mejor. A ver, el monopolio bilateral. Bilateral significa por ambos lados, ¿no es cierto? Por ambos lados del monopolio bilateral, ¿no? Tenemos en el eje horizontal la cantidad de trabajadores, en el eje vertical los salarios, ¿no? Tienen la demanda de trabajo y tienen el ingreso marginal, ¿no? Observen acá, ¿no? Observen acá, esta es la demanda de mano de obra y este es el ingreso marginal. Entonces, una pregunta relevante acá es, ¿por qué tenemos demanda de trabajo y tenemos
ingreso marginal, ¿no? La única explicación es que alguien vende a los trabajadores, ¿no? Esa sería la única explicación. Y ese alguien es el sindicato. Ese alguien es el sindicato, ¿no? Entonces, en el caso del monopolio bilateral, repito, pues lo que se está viendo es que hay un sindicato que estima el valor del trabajo de los trabajadores, el valor del trabajo de los trabajadores lo estima según esta función, ¿no? Entonces, lo que hace el sindicato es venderle a la empresa a los trabajadores. Lo vende a los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces negocia con los trabajadores, le dice, yo le voy a poner tantos trabajadores, ¿no? Yo se los vendo, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes que están apreciando que esa demanda de trabajo tiene pendiente negativa, y como tiene pendiente negativa, entonces va a tener un ingreso marginal, ¿no? Como se señala acá, va a tener un ingreso marginal. Demanda e ingreso marginal. Y del otro lado tienen la oferta de la mano de obra, ¿no? Entonces, la oferta de la mano de obra la tienen ustedes acá. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que puede hacer el sindicato. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que puede hacer el sindicato. El sindicato podría ubicarse acá, fíjense. Podría ubicarse acá, este es un escenario de política del sindicato. Podría decir, vamos a vender L+1 trabajadores, o vamos a vender L+2 trabajadores, o vamos a vender L supra asterisco trabajadores, cada vez más trabajadores. Cada vez más trabajadores. Vamos a ver cómo se hace el primer escenario. ¿Cómo sería el primer escenario? Es decir, ¿cómo es que el sindicato puede ofrecer esta cantidad de trabajadores? Bueno, como es un monopolista, porque se enfrenta a una función de demanda de mano de obra dependiente negativa, entonces se rige por el ingreso marginal, va a aplicar la regla de oro, como siempre, ¿no? Entonces, aplica la regla de oro y se ubica acá. Y entonces ya ustedes saben bien, como monopolio, ¿no? Vamos a hacer un poco más. Como monopolio, entonces, ya está. Esta es la cantidad que va a vender a la empresa, ¿no? Y cuál es el salario que se va a determinar. Bueno, se ubica en la función de demanda y ya está, ¿no? Entonces determina este salario. ¿Ok? Ese salario. Entonces, L+1 es una estrategia para maximizar la atención renta económica. ¿Se ve? Lo que vimos hace un rato, para maximizar la renta económica. Es decir, la distancia entre el salario, que es el valor por la demanda, y el precio por el factor, que es el valor por la oferta. En otras palabras, lo que se ha conseguido es que este trapecio vertical, ¿no es cierto? Toda esta área de acá sea la máxima posible, ¿no? Esa es la máxima posible. ¿De acuerdo? Entonces, estamos encontrando de que la política del sindicato
en este caso ha logrado conseguir de que los salarios sean los más altos posibles. Digamos el caso de la compañía peruana de teléfonos hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces eran salarios muy altos. Alternativa número 1, eso se puede proponer el sindicato. Si el sindicato se propone eso, lo puede conseguir si es que lanza una amenaza creíble, L1, ¿no? L1 está maximizando la renta económica. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿qué pasa si el sindicato se propone, por ejemplo, L suprasterisco? O sea, ¿qué pasaría si el sindicato, no sé, en asambleas, etcétera, decide esto de acá? Ya decide eso de ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra eso de ahí? ¿Eso es equivalente a qué? ¿Alguien me dice? Eso está ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué es equivalente esto? Acá está el L suprasterisco. Y acá está el W suprasterisco. ¿A qué es equivalente eso? Eso sería equivalente al salario competitivo, ¿no es cierto? Eso sería salario competitivo y nos indica la otra estrategia. La otra estrategia, ¿no? Es una estrategia para maximizar la contratación de trabajadores. En este caso se está maximizando la contratación de los trabajadores. Observen que son estrategias diferentes, ¿no? En este caso lo que nos están diciendo es, lo que queremos es que todo el mundo tenga empleo. El sindicato quiere que todo el mundo tenga empleo, ¿no? Es una estrategia que también tiene la universidad y que, bueno, la está abandonando recién en los últimos años, ¿no? Ustedes deben saber que en la universidad los trabajos se heredan, ¿no? Por eso es que ustedes tienen un poco más de tiempo en la universidad, van a descubrir de que hay un trabajador en la facultad X que tiene un hermano en la facultad Z y un primo hermano en la facultad A, ¿no? O que hay alguien que tiene a su hijo en el otro lado, etcétera, ¿no? Entonces hay una suerte de que cuando alguien se va, deja a alguien, ¿no? A que se quede trabajando entre la familia, ¿no? Es maximizar el empleo, ¿no? Es maximizar el empleo. Más dos, ¿no? Faltaría una tercera, que decir el L3, ¿no? El L3, ¿no? Entonces, ¿qué sería el L3? A ver, vamos a preguntarle a Elizabeth. L3, ¿qué estrategia significa, no? O sea, ya sabes de qué L3 es esto, ¿no? Lo cual es el significado de esa estrategia. ¿Estás ahí, Elizabeth? Sí, profesor. No se me ocurre. Pero mira el gráfico y trata de decirnos qué encuentras de significativo en el gráfico. Para L2, ¿no? Para L2. El ingreso marginal es 0. Perdón, de nuevo. No, el ingreso marginal es 0. Excelente, ingreso marginal 0, muy bien. ¿Y qué significa? Ahí lo tienes ya, ingreso marginal 0, ¿qué significa? Ingreso marginal 0. Entonces, alguien quiere
Ya está ahí, ¿eh? Nos lo ha dicho Elizabeth, el ingreso marginal es 0. ¿Qué significa un ingreso marginal 0? En el punto L2 sería, profesor, eso. Perdón, de nuevo. En el punto L2 sería eso, o sea, que el ingreso marginal viene a ser 0. En L2 el ingreso marginal es 0, correcto. ¿Qué más? Ujú. ¿Qué significa ingreso marginal 0? Y ya no hay más beneficios a pesar de que hay un trabajador más. De acuerdo, pero ingreso marginal 0 también representa colocarse en este punto de la curva de demanda, ¿no? ¿Sí? L2. Aquí. Ustedes se han ubicado acá. Ahí se han ubicado. Pero para esta cantidad de trabajadores, acá está la estimación del salario, ¿no? El salario se estima en la función de demanda. Entonces lo encuentran ustedes acá el salario, ¿no? A ver, voy a quitarle un poco. Ya. Acá está el salario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que hacía es, ¿cuál es la estrategia acá? ¿Cuál es la estrategia? Hemos dicho, en el caso de L1, se maximiza la renta económica. En el caso de L suprasterisco, se maximiza la contratación de personal, el número de trabajadores. Y en L2, ¿qué ocurre en L2? ¿Qué ocurre en L2? Lo que ocurre en L2, yo se los dibujo y ustedes me dicen qué significa. ¿Sí? Maximizar salarios sería. Perdón. ¿De nuevo? Maximizar salario. Maximizar los ingresos totales de los trabajadores. Así. ¿Sí? Maximiza los ingresos totales de los trabajadores. ¿De acuerdo? No estás maximizando renta económica. Estás maximizando los ingresos totales de los trabajadores. Ustedes pueden ubicar ahí, ¿no es cierto?, a las directivas sindicales y sus programas, digamos, ¿no? Entonces, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos, mi propuesta es que cada quien gane más, ¿no es cierto? Que tenga un sueldo más alto. Otro dice, oye, yo prefiero de que todo el mundo tenga chamba, aunque el sueldo sea más bajo. Otro dice, quiero de que los ingresos totales sean los mayores, ¿no? O sea, ahí se está maximizando el valor de la planilla. L2 por W2 es la planilla, ¿no? Mírenlo como empresa, ¿no? Como empresa la planilla es L2 por W2. Son 3 niveles de empleo ahí, ¿no? 3 niveles de empleo. L1, L2 y L suprasterisco, ¿no? L1, L2 y L suprasterisco. ¿Estamos? Entonces, ahí el tema que está pintado es las posibilidades que tiene alguien cuando tiene la fuerza suficiente para enfrentar, ¿no? O una mayor colocación de trabajadores, o una menor colocación de trabajadores, pero con un alto salario, una contratación entre una y otra de trabajadores con un salario promedio, pero que haga que los ingresos finales sean los máximos posibles, ¿no? Que son 3 estrategias, ¿no? Y acá estamos viendo atención, acá estamos viendo los resultados en términos de lo que acá he marcado como una amenaza creíble. Ya lo borré, creo, ¿no? Entonces, como una amenaza creíble de huelga, por ejemplo, ¿no? Una amenaza creíble de huelga, ¿no? Entonces es un tema, ¿no? Ahora, puede haber una amenaza creíble de despidos, por ejemplo, ¿no? De despidos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una diferencia, que lo vamos a ver en otra reunión, entre lo que puede hacer, por ejemplo, el sindicato versus lo que puede hacer los que dirigen la empresa, ¿no? Los empresarios, ¿no?
Por ejemplo, repito, en el caso de la compañía peruana de teléfono, cuando era pues gerenciada por el gobierno, por el Estado, porque era una empresa pública, ¿no? El sindicato imponía las condiciones. Tanto, repito, que ellos tenían ingresos como para tener un edificio propio de 11, 12 pisos, con auditorio y una serie de cosas, y con personal tan grande, el personal que organizaron un sindicato, ese personal, ¿no? Pero cuando viene la empresa española a actuar como una empresa privada acá en el Perú, lo primero que dice es, bueno, yo tengo, voy a decir cualquier cifra porque no tengo datos. Si acá en esta empresa hay 5.000 trabajadores, yo necesito técnicamente 1.000, de 4.000 se tienen que ir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Yo lanzo una amenaza creíble, bueno, ahí puse creíble, ¿no? Falta una amenaza creíble, ¿no? De que se van, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú primero? Lanzas una política de incentivos, ¿no? Entonces, todo aquel que presente su renuncia hasta dentro de los próximos 30 días, le vamos a dar un plus de $200.000, ¿no? Eso es independiente de sus beneficios sociales. Sus beneficios sociales, su compensación por tiempo de servicio, vacaciones tumba, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada quien hace sus números. Dice, bueno, si yo me voy ahorita, yo tendría derecho por ley a tanto dinero más el plus que me va a dar, si me conviene, ¿no? Yo conozco hasta 3, 4 trabajadores de la época de la compañía que tuvieron la idea genial de irse con mucho dinero y terminaron como taxistas, ¿eh? Uno de ellos, amigo mío, colocó un restaurante muy bonito, muy, muy bonito, gastó mucho dinero y que 2 años después tuvo que cerrarlo, ¿no? Porque fracasó. O sea, una cosa es tener dinero y otra cosa es crear una empresa, ¿no? Que sea exitosa, y la gran mayoría terminó con cosas como lo que estoy diciendo, como taxi, por ejemplo, ¿no? Comprar un carro, comprar 2 carros, 3 carros y ponerlos a taxiar y ser nuevamente rentistas, ¿no? Ya tienes un carro y te pagan una renta por el carro, ¿no? Tienes 3 carros, tienes 3 rentas. Pero bueno, lo que digo es que cuando viene ya la empresa privada, actúa acá como empresa privada, dice, yo no necesito a tanta gente. Entonces, primero, bueno, ok, ¿cuántos aceptaron el plan de estímulo? Bueno, la mitad aceptó el plan de estímulo. Bueno, la otra mitad se va, ¿no? Y entonces la gente iba al Ministerio de Trabajo, etcétera, pero todo era legal, pues, ¿no? Entonces decían, no, se va, pues ya, yo ofrecí incentivos, no los quiso, ahora se va simplemente con sus beneficios de ley, ¿no? Y lo otro, repito, era, les rebajo sus sueldos. ¿Quieres quedarte? Pero te voy a pagar menos. Si quieres te quedas, ¿sabes? Si no, te vas, pues, ¿no? Entonces el grupo que se quedó, repito, lo que parece absurdo, pero repito, ellos llegaron a pensar, bueno, la verdad es que lo que gano acá, la mitad sigue siendo alto, ¿no? Porque la mitad yo no lo voy a conseguir en la calle. Yo no lo voy a conseguir en la calle, entonces mejor me quedo con la mitad. Generalmente aceptaron eso los profesionales que todavía tenían una edad media, ¿no? O sea, si todavía me falta 15, 20, 25 años para jubilarme, es preferible tener un salario alto, aunque sea la mitad del otro salario, ¿no? Los que ya estaban cerca de la edad de jubilación prefirieron aceptar los incentivos e irse, ¿no? Y bueno, la empresa se abrió y creció fuertemente. Y nuevamente el sindicato empezó a tener fuerza. Hasta donde sé, el sindicato sigue siendo fuerte, pero ya no logra hacer lo que hacía antes, ¿no? Lo que hacía antes, tener beneficios realmente increíbles, ¿no? O sea, por todo recibían algo, ¿no? ¿Y por qué recibían algo? Porque simplemente el servicio que se pagaba era extraordinariamente caro, ¿no? En la época, si mal no recuerdo, la penetración de la telefonía fija en el mercado estaba en 3.5. ¿Qué significa 3.5? Que de cada 100 familias, 3.5 familias tenían teléfono en el Perú, ¿no? Entonces, cuando llegó Telefónica del Perú, hoy día Movistar, lo que dijo es, bueno, en el Perú hay un mercado enorme para crecer, y efectivamente crecieron, ¿no? Y crecieron, o sea,
hasta tener más del 50% de las familias en el Perú tenían teléfono, ¿no? Entonces, justo en esa época yo adquirí la casa donde estoy viviendo y la otra donde vivía. Y al dueño de esta casa, a quien le compramos la casa, que tenía teléfono, le dije, déjeme el teléfono, ¿no? Y me dijo, no, yo me llevo mi teléfono. Le digo, mire señor, a su teléfono no le importa a la compañía. Se lo van a llevar su teléfono dentro de varios meses, etc. ¿Por qué no me lo dijo? No, no, yo me voy con mi número. Ah, bueno, está bien, pues váyase con su número. Entonces le dije, yo voy a poner un teléfono, ¿no? Entonces yo llamé a la compañía de teléfono, le dije, quiero un teléfono en esta dirección. A los 3 días me llama el dueño de la casa, que todavía era dueño, porque todavía no me lo había entregado, y me dice, señor Pereira, están viniendo de la telefónica para instalar un teléfono. Sí, le digo, está bien, ese es mi teléfono, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Y lo instalaron. O sea, yo todavía no me había mudado, pero ya me habían puesto el teléfono. Repito, yo llamé por teléfono y a los 3 días instalaron el teléfono en la casa donde yo todavía no me había mudado. Ese fue el cambio que hubo entre la vieja compañía de teléfonos, empresa pública, que demoraba años en darte un teléfono, y en la nueva empresa, ¿no? Que su negocio era colocar teléfonos por todas partes. Ese negocio también desapareció, casi ha desaparecido, por simplemente la innovación tecnológica. Hoy día hay, creo que hasta 2 veces más teléfonos que peruanos, pero son teléfonos celulares, ¿no? Entonces el negocio está en la telefonía celular y eso ha cambiado bastante, ¿no? Muy bien, en la próxima reunión vamos a ver el tema de cierre y de ahí ingresamos al último capítulo, que es un poquito extenso, que es la introducción a las fallas del mercado mediante la teoría del equilibrio general. En la próxima reunión, por favor, presten atención. Yo voy a abrir el fin de semana a los materiales para la teoría del equilibrio general. En la próxima reunión cerramos esta parte que nos ha quedado, la de arriba, que hubo un error mío, que he colocado mal la imagen, y esta que nos falta con relación a la amenaza de parte de la empresa, ¿ya? Y vamos a iniciar entonces la teoría del equilibrio general en dirección a la falla del mercado. La primera falla del mercado es la externalidad. ¿De acuerdo? Para eso, por favor, hay que darle una revisadita a la teoría del consumidor y a la teoría de la producción. Teoría del consumidor y teoría de la producción, que van a ser fundamentales para lo que sigue. Ok, nosotros nos quedamos acá entonces, no sé si hay una